Vivimos días difíciles, en los cuales cada vez es más complejo saber cómo vivir nuestra fe sólida y nuestra fe firme y cómo responder. Bien, ahora, esto no nos quita algo muy importante que hablaremos hoy, que es la esperanza. Bien, y seguimos estudiando en Pedro cómo el Señor fortalece nuestra fe. En los años 40 se construyó uno de los puentes más largos que había en aquellos tiempos, el puente de Tacoma Narrows en Washington, y era una obra, para aquel momento, era una obra salida de toda idea, era extremadamente buena. Pero resulta que soportó el peso de los camiones, soportó pues todo lo que llevaba, excepto una cosa, no soportó la vibración del viento. Y cuando el viento comenzó a golpear, pues el puente, que era inesperado que pasara, pasó esto, el puente se derrumbó. Hoy el puente se ve muy diferente, bien, y a partir de esa época comenzaron a aplicar en los 50 una ley donde todo puente tenía que ser probada en túneles de viento para poder ser aprobado. Y dentro de todo este aprendizaje se dieron cuenta de que el acero del puente no era de mala calidad, la arquitectura no estaba mal, el diseño estaba bien hecho y todo lo que traía estaba bien, pero le faltó una cosa, ser probado. Y justamente es lo que Pedro nos va a enseñar a nosotros. Nuestra identidad parece sólida o puede parecer sólida. Venimos aquí a la iglesia, nos vemos guapísimos, nos vemos bien, olemos bien, nos bañamos, espero, y estamos como, sí, yo soy un buen cristiano, entonces, ok, pero ¿qué tanto podría soportar nuestra fe las pruebas que el Señor permite, valga la redundancia, para fortalecer nuestra misma fe? ¿Qué tan similar somos a este puente que por fuera, y si nos dejan ahí queditos, estamos bien? Vean, Señor, mientras no me toque mi salud, mi familia, mi dinero, mi tiempo, mi vida, todo está bien. Pero ¿qué pasa si el Señor permite circunstancias adversas? ¿Podríamos soportar las pruebas o más bien nos derrumbaríamos como este puente? Y el problema es que no nos gusta ser probados. Hebreo lo dice cuando habla en cuanto a la disciplina. Parece que al presente tiempo ninguna disciplina es causa de gozo. Bien, estamos de acuerdo, no nos gusta. Algunas veces llegamos a conclusiones un poco complejas. Dios no está conmigo, Dios no me ama, Dios es justo. ¿Por qué si yo vengo a la iglesia y ofrendo y sirvo, Dios me castiga haciéndome pasar por cosas malas? Y tenemos todos esos pensamientos, pero no pensamos de que realmente necesitamos de las pruebas y que las pruebas son necesarias para nuestra vida. Tenemos que aprender que las pruebas son necesarias. Bien, las pruebas son buenas, aunque no nos cueste entenderlo. Los receptores de la carta de Pedro estaban pasando un tiempo donde ya veían la persecución. Padecían abusos, eran maltratados, tratados como ciudadanos de segunda clase, y iba a comenzar ya pronto una persecución, como dijimos el domingo pasado, en zonas localizadas, algunas muy cruentas, muy violentas en contra de los cristianos. Y Pedro les va a decir, ok, ¿cómo nosotros podemos responder bien? ¿Cómo respondemos bien ante los sufrimientos de la vida? Y Pedro nos va a enseñar en esta mañana, hoy vamos a ver en los versículos del 3 hasta el 9, vamos a ver justamente cómo el Señor nos fortalece o fortalece nuestra fe. ¿Para qué? Para que nuestra identidad sea fortalecida. Leamos esto rápidamente. Ya lo dije, el Señor fortalece nuestra identidad al fortalecer nuestra fe. ¿Y cómo se fortalece la fe? Ya lo vamos a ver. Desde la resurrección de Jesús, eso es muy importante, a partir de la resurrección de Jesús, hay acciones concretas que Pedro le transmite a su audiencia para saber que ellos, a pesar del sufrimiento, pueden responder bien. El primero es que Él nos empodera. El segundo, que Él nos preserva. Nos da el poder, Él nos preserva, pero al mismo tiempo nos prueba. ¿Para qué? Para que la fe tenga su propósito. Y esto es lo que Pedro nos va a enseñar en esta mañana. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 hasta el 3. 1:3 nada más. Dice entonces: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En primer lugar, lo primero que tenemos que aprender es que la fe se fortalece por el poder de la resurrección. Muy bien,
Pedro nos dice que a partir de la resurrección de Jesús somos fortalecidos. Primero, ¿cómo comienza Pedro? Bendito se bendice al Señor, Dios y Padre Jesucristo, que por su grande misericordia. ¿Qué entendemos nosotros por misericordia? Misericordia literalmente son dos palabras en latín, miser y cordia. Y básicamente significa volver el corazón a la miseria ajena. Dios ve la miseria, en este caso el nuestro, y Dios vuelve su corazón. Nos tiene misericordia, porque ve la pobreza de nuestro corazón estando muerto en nuestros delitos y pecados. Entonces Dios ve nuestra miseria. Y Dios no se hace como el que no vio. De hecho, el mejor ejemplo de misericordia, ¿cuál es? La persona de Cristo Jesús muriendo en la cruz por nosotros. Dice Romanos que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vio nuestra miseria, Él vio nuestra condición. Y en lugar de decir, vea hermano, lo siento, es su culpa, usted está en esa por su necedad, Él siente misericordia. Y su corazón se vuelve hacia esta humanidad en la miseria. Efesios, por favor, capítulo 2. No lo puedo hacer acá, pero yo lo animo de verdad de corazón, que usted tome un tiempo y compare 1 Pedro 1 con Efesios 1. Voy a hacer bien popular, es una locura. O sea, la mente se vuela cuando uno comienza a encontrar toda la línea similar de lo que Pedro escribe, conforme a lo que Pablo también había escrito. Entonces, Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Además, si leyéramos del 1 al 3, básicamente va a decir, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. 4. Pero hay un cambio de idea. Pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, el volver su corazón a nosotros lo hizo con esa abundancia y esa riqueza, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, esa resurrección nos da una vida nueva y una vida por la cual comenzamos a vivir, que es precisamente lo que tenemos que entender. Dios ve nuestra miseria y ¿qué hace? Envía a Jesucristo. No se cierra a decir, ustedes están en su pecado por su necedad. Entonces, nuestra fe y nuestra identidad se comienzan a fortalecer, ¿cómo? Cuando entiendo que soy amado por Dios. Porque si Él me ve en esta miseria, bien, y Él vuelve su corazón hacia mí, me ha diseñado, me salva y me coloca en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando comienzo a entender estas verdades, digo, yo valgo porque el Señor me ha dado ese valor. Alguien se dignó a mirarme, alguien me dio algo cuando yo estaba perdido, alguien hizo algo por mí. Yo tengo mucho conflicto cuando me encuentro con personas en estado de calle, personas popularmente indigentes, y yo los veo en el piso y digo, Señor, qué complicado. Porque si bien es cierto, están ahí por decisiones propias, probablemente consumir drogas, miles de razones, pero al mismo tiempo es un ser humano en una condición miserable. Y no podemos rescatarlos a todos, no podemos rescatar ni siquiera a uno. ¿Qué hacer? ¿Cómo responder? ¿Cómo aplicar esa misericordia? ¿Cómo volver el corazón a una persona en miseria? Bueno, Dios hizo eso con nosotros. Él vio nuestra miseria y ¿qué hizo? Envió a su Hijo a morir por nosotros. Estábamos muertos, somos nosotros, imagen y semejanza de Dios. Bien, de eso no hay duda. Salmo 51, 11 dice que en pecado nos concibió nuestra madre. Muy bien. Pero fíjense por favor en Romanos capítulo 8. Romanos 8. Porque es importante aquí este envío de Jesucristo. Y vamos a leer solamente algunos cuantos versículos. Romanos capítulo 8. Vamos a leer el versículo 1. Pablo va a enseñar cuál es el fruto de que hayan enviado a Cristo. Muy bien, 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estábamos en una condición de miseria. ¿Qué condenación hay para los que están en Cristo? ¿Cuál hay? Ninguna. No hay condenación para aquella persona que estaba en esa miseria y al entender y recibir la gracia de Dios, ya no hay ninguna condenación. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, salvarnos, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios ve nuestra miseria y envía a su Hijo, y su Hijo condena, dice el texto en Romanos, condena el pecado en la carne. Saltemos hasta el versículo 11. Dice,
Y si el espíritu de aquel, vamos a leer el 10 y el 11, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Tenemos una vida nueva. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Atención. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿lo entendemos eso? Pedro nos dice que somos renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesús. Y Pablo nos dice en Romanos que si el espíritu de aquel que levantó a Jesús mora en mí y el Espíritu Santo mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, Él nos da vida. Ya no estamos muertos. Leí una frase hace unos días interesante que decía algo así como que, parafraseándola, la vida se trata de es un juego de respuestas. Es decir, que conforme vamos viviendo, ¿qué hacemos? Vamos respondiendo. Hoy me levanto y ¿qué me pongo? Lo primero que me encuentre. Fue una respuesta. Y hoy me voy encaminando en bus, en Uber, en carro. Es una respuesta. Y voy en el bus y una persona al lado mío le pasa algo y yo respondo de una u otra manera. Y constantemente vamos respondiendo a la vida, muchas veces dependiendo del humor con que estemos. Vean, hoy no me hable que ni yo mismo me soporto. Si me muerdo, me enveneno. Es una postura. Bien. Otros van respondiendo un poco más piadosos. Señor, dame la paz para soportarlo, para no enviarte a esa persona antes de tiempo. Y vamos respondiendo así. Días buenos, días malos, y es lógico. Pero el punto es, cuando nos recordamos en nuestra miseria del pecado y recordamos que Él nos da vida juntamente con Cristo y que el Espíritu que dio vida a Cristo mora en mí, entonces quiere decir que yo estoy teniendo en mi vida la oportunidad de responder diferente, no por mí, sino por el poder del Espíritu que mora en mí. Y esa es la dependencia, la buena dependencia que el Señor nos manda a tener. ¿Cómo respondo a los conflictos con mi esposa? Yo podría seguir mi carne y los patrones aprendidos, sería un desastre. O puedo decir, maridos, amad a ustedes mujeres como Cristo amó a la iglesia. O podría decir, como dice Pedro, tratarlas como a vaso más frágil. O podría entender que son coherederas de la gracia y que si yo no estoy bien, mis oraciones van a ser con un estorbo. Entonces, ¿cómo respondo a lo que día con día voy viviendo? No pensemos en cosas grandes, en lo cotidiano, en los pequeños microconflictos del día a día, donde pensamos que, como es algo pequeño, si respondo mal, no importa, no es tanto pecado. O de todos modos todo el mundo lo hace. Pero ahí en esas pequeñas respuestas es donde vamos viviendo esa vida nueva que tengo. ¿Por qué yo sigo respondiendo desde el pecado, desde consuelos pecaminosos, desde asuntos pendientes, cuando tengo ya en Cristo este Espíritu Santo que mora en mí, que levantó a Cristo de los muertos y me da a mí la capacidad para responder bien? ¿Por qué persisto en esto? Entonces déjenme responder desde la realidad de Alonso. Porque soy terco, por negligente, porque no me someto al dominio del Señor y pretendo responder desde mis fuerzas. Y cuando eso pasa, es un desastre. Pero cuando por alguna vez hay noción y digo, Señor, yo necesito que tú me guíes en qué responder. Es milagroso. Se lo compartí a Ervin hace unas semanas. Había una situación y yo estaba a punto o de matarlo o de matarme. Una de las dos. Y fue a entrar al carro y dije, Señor, oré, llegué y yo estaba así, pero ¿qué está pasando? Porque este no soy yo. Este no es Alonso. No es... Bueno, es esa identidad fortalecida cuando creamos esa dependencia. Hay una vida nueva. El tema es que no nos apropiamos de esa vida nueva. Rápidamente, vida, la definición de vida es más básica, es la fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. Y me encantó entender que vida es fuerza. Yo vivo biológicamente porque tengo fuerza, me alimenté, descansé, hice todo lo necesario. Pero entonces, ¿cuál es la fuerza que tiene el creyente para responder a la vida? Es el Espíritu Santo. Cuando lleguemos a segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, dice que tenemos todo lo necesario ¿para qué? Para la vida y la piedad. Y es maravilloso porque Pedro no va a decir, vean, esfuércense para ver si pueden responder bien. Pedro comienza diciendo, hermanos, ya tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad. ¿Qué más necesitan? Absolutamente
nada, porque todo lo tenemos en Él. De vida viene el concepto de vitalidad, cualidad de tener vida. Todos tenemos vida biológica. Bien, en el griego él había bios, una vida natural. Pero la Biblia habla de una vida zoe, o zoe, que es una vida nueva, abundante, fresca, que traducido en nuestro español es la capacidad de responder bien a cada asunto de la vida. Entonces tenemos nosotros, por supuesto, que este poder. Muy bien, si volvemos a Pedro, capítulo 1, Pedro nos va a hablar en cuanto a la esperanza. Fíjense, por favor, 1 Pedro, capítulo 1. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esta esperanza nos da esta vitalidad y esta verdad. Ahora, esperanza muerta no existe. Pedro dice que hemos renacido para una esperanza viva. Ahora, ¿existe una esperanza muerta? No existe una esperanza muerta. Es que del todo no hay esperanza. Y esa falta de esperanza es pasividad, desgano, desmotivación. Yo no sé con qué entusiasmo, si lo hizo, vio usted el partido de Costa Rica, no sé qué día fue, ni siquiera me acuerdo qué día fue, ese día. Yo lo vi con la esperanza de que nos golearan y ya acabar esta cuestión y ya dejarse de cosas. Pero no fue así. ¿Qué nos dieron? Yo que quiero que pierdan y quedemos eliminados, a ver si aprendemos de una vez. ¿Qué nos dieron? Una esperanza. Y yo, el lunes voy a estar sentado queriendo que ganen por dentro, pero por fuera diciendo, ojalá que pierdan. Es una pequeña esperanza. Pero cuando no hay esperanza, hay desgano, desmotivación. Pero ¿qué pasa cuando hay una esperanza genuina? Vean este par de textos que son maravillosos de entender. Está en una versión que es la Biblia textual que me gusta mucho. ¿Qué dice Pablo en cuanto a la esperanza? Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Yo no puedo tener la esperanza de un día tener esto porque ya lo tengo. Porque ¿para qué esperanzarse en lo que alguno ve? No tiene sentido porque ya lo tengo. Pero si esperamos lo que no vemos, es decir, esta vida nueva que tenemos en Cristo, con paciencia lo esperaremos ansiosamente. Pero fíjense cómo continúa 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, lo cual es evidente a todas luces, el interior, no obstante, es renovado día con día. Por fuera tenemos canas, tenemos menos fuerza, ya nos cuesta más ciertas cosas, y es el ciclo de la vida. No obstante, el nuevo se va renovando. Porque esta leve tribulación momentánea, este asuntito que estamos pasando nosotros, produce en nosotros, y esta frase me encanta, un cada vez más excelente peso de gloria. Es decir, que lo que estamos viviendo en este mundo, este sufrimiento que pasamos, el hecho de recordar nuestra miseria, que hemos nacido de nuevo, y el hecho de que vamos a ser probados, y esa carga de prueba en nosotros pone, Señor, ven pronto. Que es como termina el libro de Apocalipsis, un libro lleno de esperanza. Señor, ven pronto, pone un excelente peso de gloria, pero aguanto todavía. Y fíjense la clave que nos da Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué está pasando usted? ¿Cuáles son las situaciones que están pasando? ¿Saben cómo me gusta filtrarlo? Ok, esto que estoy pasando, ¿se ve? ¿Es visible? Sí, ok, es temporal, no importa. Esto que estoy padeciendo, estas luchas, estos conflictos, estos temas que me carcomen, ¿se ven? No, son eternos. Ahí voy a descansar. Porque es un asunto de esperanza, porque hemos renacido por medio de Cristo Jesús. Ahora, fijémonos cómo termina Pedro, o cómo continúa Pedro, en los versículos 4 y 5, que quiero simplemente mencionar antes de terminar. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces Pedro nos va a decir que nuestra fe se fortalece en primer lugar porque hemos renacido para una esperanza viva. Pero en segundo lugar, la fe se fortalece por la esperanza de una seguridad eterna. ¿Se ve lo que estoy sufriendo? No, vale la pena. Lo que se ve no vale la pena. Lo que no se ve vale la pena. Somos fortalecidos por esta esperanza. Fijémonos rápidamente. Pedro dice
que esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Cuando habla de incorruptible, es que no está sujeta a decadencia ni a muerte. No pasa. Muy bien. Así también nuestra herencia espiritual. Fíjense capítulo 1, versículo 23. Dice de primera de Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Entonces nuestra salvación no se pierde, no se muere, no se degrada, es eterna. Segundo, es incorruptible, no se contamina. Y el concepto de esta no contaminación es de no estar ritualmente contaminado. Por tanto, se puede presentar constantemente y es agradable. Si retrocedemos un par de páginas, Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula, pura y sin mancha, lo que verdaderamente Dios quiere. Y luego dice, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Básicamente Santiago dice que lo que Dios anhela es el cuidado de los vulnerables y la santidad. Y enfatizo la religión pura. Nuestra salvación es pura, no se va a contaminar, así como el servicio al Señor. Y tercero dice que es inmarcesible. Yo creo que nadie usa esa palabra en su vida diaria. Es la primera vez que yo la escucho, esta palabra. Inmarcesible, que no se marchita. No pierde ese carácter maravilloso, prístino, inmaculado. Luego, la salvación que tengo en Cristo Jesús y en la cual soy sostenido, bien, y heredo esta salvación, ¿qué es? Que tengo una salvación completa y segura. Por eso es que mi fe puede ser sostenida. Por eso es que mi fe es fortalecida. Porque yo soy ahora entonces un heredero de esa salvación. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Este concepto también, les digo, es maravilloso. Porque no hasta ahora lo entiendo, pero sí lo he dedicado un poco más de tiempo en esta bendita salvación que es segura. Romanos 8, 15 al 17. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué pasa cuando una persona ayuda a un miserable? Cuando un déspota ayuda a un miserable. Yo te voy a sacar de aquí, pero te vas a convertir en mi siervo, en mi esclavo. Vas a hacer todo para que lo que se me antoje, sos un objeto más dentro de mis posesiones. ¿Qué hace Dios cuando Él vuelve su corazón hacia ese miserable? Vuelvo a leer. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No somos esclavos, somos libres, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Cuando Dios nos rescata de nuestra miseria, no nos esclaviza, nos da la libertad. Y nos da la libertad ¿cómo? Diciendo, ahora eres mi hijo. Y por tanto, como eres mi hijo, vas a ser un heredero de mi salvación. Por eso esa promesa, esa herencia que tenemos, no se marchita, no se corrompe, no se desgasta, no pierde su lucidez. Es eterna, es sagrada, es santa, porque es para el hijo. Yo no sé cuántos de nosotros tendremos la posibilidad de heredar a nuestros hijos algo. Vamos a heredarles deudas, yo creo, nada más nosotros. Pero, no, sí, soy yo. Pero qué gozo debe ser para un padre, o qué gozo es para un padre entregar algo para sus hijos, sea lo que sea. Y creo que los papás aquí en algún momento nos hemos privado, inclusive de comer, para que coman nuestros hijos. Y ha sido como, qué satisfacción más grande. La salvación que tenemos en Cristo, de la cual somos herederos, dice que no nos convierte en esclavos, sino que nos adopta como sus hijos. Y nos da ese espíritu que dice, Padre, tengo la cercanía de venir a ti. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, lo cual es nuestra identidad. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, seguir participando en esta bendita herencia que tenemos en Cristo Jesús. La salvación es segura. Entonces, ¿cómo es fortalecida nuestra identidad? Para saber cómo respondo a lo que me enfrento día con día. 1, soy renacido para una esperanza viva. Y segundo,
soy guardado con el poder del Señor. Dijimos entonces que la fe fortalece nuestra identidad. Y nuestra fe es, por supuesto, dotada de diferentes formas para que sea fortalecida. Primero, nuestra fe es fortalecida al ser renacidos por Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo. En segundo lugar, también por la seguridad eterna que tenemos, según los versículos que hemos leído. Ahora, volvamos a Pedro, por favor. Vamos a leer versículos 6 hasta el 9. Dice, en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay algunas líneas, llamémosle teológicas, que creo que fallan en algo, en decir que el sufrimiento es un sí en el creyente. Y estas ideas van diciendo que entre más sufra el creyente, más piadoso va a ser, y creo que perdemos ciertas cosas. Bien, si bien es cierto, el sufrimiento es muy importante, el sufrimiento no es un fin en sí mismo. El sufrimiento es un medio que ahora sí nos lleva a lo que el Señor desea, que es la purificación de nuestra fe. Entonces no sufrimos porque sí, no sufrimos porque qué bonito es sufrir. Y si sufro, Dios ve cuánto mérito tengo en el sufrimiento y Él me sostiene. El fin no es sufrir. El sufrimiento es un medio por el cual ahora sí el fin va a ser que nuestra fe sea purificada. Y es lo que Pedro nos va a enseñar aquí en estos versículos. Ahora, el tercer aspecto es que la fe se fortalece por medio de su purificación. Y este concepto de purificación viene desde una idea del Antiguo Testamento de cómo se purificaba el oro. Hay diferentes pasajes en el Antiguo Testamento, textos en Ezequiel, en los Salmos, que enseñan que el creyente es probado como el oro. ¿Por qué? Porque el oro se toma en sus lingotes, en sus piezas brutas, y lo que se hacía era que se somete a extremadas temperaturas, al fuego. Porque el fuego, haciendo derretir el oro, hacía flotar toda la escoria, toda la basura, todos los residuos de pecado, como dice mi estimado colega, todo lo que no está bien. Y una vez sacado toda esa escoria, esa basura, todo lo que no es oro, el obrero, el orfebre, saca esas impurezas y las quita. Cuando el oro se solidifica, es una pieza pura, limpia, nítida, sin ninguna basurilla, sin ninguna escoria, sin nada que no sea oro. Y entre más se procese, más puro es este oro. Bueno, el concepto de la prueba de nuestra fe viene justamente de ahí. Porque como seres creados, caídos por naturaleza, tenemos en nosotros residuos de pecado, patrones aprendidos, heridas abiertas y una serie de elementos que vienen y, por decir una palabra, nos contaminan. Y cuando se trata de responder a la vida, respondemos desde esas heridas, esos pecados, esos patrones, bien, que necesitan ser purificados. ¿Tenemos la salvación? Por supuesto. La tenemos segura, plena, completa. Pero esa fe necesita ser probada como el oro. Y es lo que Pedro nos va a enseñar en los versículos siguientes. Hay un principio que quiero volver aquí, un principio que me parece sumamente importante, que es el principio que mencionamos en estos textos. Bien, el principio de 2 Corintios 4, 16 al 18. Entre más sufro, más debe haber un deseo de eternidad. Entre más sufro, no por el sufrimiento en sí, sino por lo que esto produce. Bien, porque no se trata, de hecho, en los tiempos de la persecución, se me va el nombre, pero había un grupo de cristianos que querían aparentar tanta fidelidad que buscaban ser voluntariamente martirizados. Y de hecho lo que estaban buscando era un protagonismo. Nunca el martirio fue un llamado voluntario. Era consecuencia mantener la fe pura. Pero entonces, entre más es purificada mi fe, más peso de gloria hay. Déjeme ponérselo en una perspectiva bien práctica. Nosotros somos constantes, o al menos yo soy constante, en, uso la expresión, recordar
las cosas con las que estoy sufriendo. En estas semanas he descubierto algunas otras áreas débiles en mi vida. Hay muchas, puedo hacer un libro de esto. Y le compartí a mi esposa de que hasta ahora entiendo que esto en específico es un área débil en mí. Y comienzo a hablar de eso y todo esto. Pero también saben que noté que ese sufrimiento, esos padecimientos en mi vida no son contrastados ni tratados con la esperanza de gloria. Es decir, sufro, me quejo, refunfuño, me lamento por un lado, pero por el otro lado no pongo o no permito que el Señor siga poniendo en mí ese excelente peso de gloria. Es decir, sufro, la paso mal, hay pruebas, adversidades, circunstancias, pecado, etc. Y me quedo ahí pegado. Cuando Corintios enseña que este sufrimiento debería producir en mí un más excelente peso de gloria. Señor, ven ya, por favor. Regresa porque este peso de sufrimiento me hace anhelarte aún más. Y cuando el sufrimiento cumple el propósito de purificarnos, deberíamos caer rendidos delante del Señor, clamando lo que clama el libro de Apocalipsis: ven, Señor Jesús, regresa pronto. Cuando Erwin y yo hablamos en Levanta sobre asuntos de violencia doméstica, y es un caso muy complejo y donde hay tanto asunto, nuestra conclusión es: Señor, ven pronto. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿En dónde podemos buscar cómo responder? Señor, ven pronto. Y ese debería ser este principio, que hay un peso de gloria, esta leve tribulación momentánea. Porque lo que usted y yo sufrimos es una leve tribulación momentánea. ¿Cuál es su más duro sufrimiento hoy? Y es muy válido tenerlo. No quiero desestimarlo ni menospreciarlo. El profundo sufrimiento que tiene hoy es muy duro. No lo minimizo para nada. Pero cuando lo ponemos en perspectiva del peso de gloria, tendría que ser para nosotros esta leve tribulación contrastado con un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Señor, esto va a pasar. Un día va a pasar. Y voy a estar en tu presencia. Tampoco quiere decir un optimismo iluso de un día, sino esa convicción de lo que esto me sostiene hoy, el día de hoy. Leamos un momentito 1 Pedro 4, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, fíjense si es necesario. El sufrimiento es algo que Dios usa porque también hay otras fuentes de edificación. La palabra de Dios fortalece mi fe, la oración fortalece mi fe, la comunidad fortalece mi fe, pero algunas veces es necesario que el Señor use también el sufrimiento para fortalecer nuestra fe. Si es necesario, tengáis que ser afligidos, entristecidos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Afligidos, estar tristes. Y es esta idea de que, Señor, estoy cargado, cansado. Es un concepto muy amplio de una profunda tristeza. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El concepto de diverso es el concepto de una paleta de colores. ¿La han visto cuando compra pintura? Vengo por un color, ¿cuál quiere? Azul. Y le despliegan 25 colores de azul. Para un hombre solo hay un azul, nada más, ¿verdad? Excepto que haya estudiado diseño. Hago la salvedad. Es diverso. ¿Qué quiere? Todo tipo de pruebas, diversas pruebas. Y no podemos categorizar, decir esto sí, esto no. Son diversas. Y el concepto de prueba que aparece aquí es una palabra griega muy interesante que tiene que ver con una prueba con el fin de que salga victorioso. Una prueba para sacar lo esencial de cada persona o de cada objeto probado. Sacar la esencia, al igual que el oro, sacarlo puro. Y esto es lo que produce la prueba. Entonces, el concepto es, si es necesario, vamos a ser entristecidos, afligidos, turbados, cansados. ¿De qué? De cualquier cosa. Dios es muy creativo y Él tiene formas muy interesantes de orar, bien, en diversas pruebas. La prueba no es mala. Y es un concepto que tal vez algunos tengamos en nuestra mente, de que estoy siendo probado, es que Dios me está castigando. Es que tal vez no he sido lo suficientemente piadoso en leer la Biblia. Tal vez si oro más, la prueba pasa. No. La prueba va a estar inclusive por años o por el leve momento de toda la vida. Porque lo que procura es que esa fe sea purificada y lo innato, lo natural salga y se pueda vivir esa fe. Esto es lo que dice Pedro. Vamos a 2 Corintios, por favor.
Intentaré resumir, y uso muy intencionalmente la palabra intentar. En 1 Corintios 5, Pablo exhorta muy fuertemente a la iglesia porque estaban tolerando pecados muy graves. Uno de ellos es el caso de una persona que probablemente cometió el pecado de incesto con su madrastra. Y algunos hasta se jactaban de eso. Bien, y Pedro es muy fuerte en 1 Corintios capítulo 5. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11, Pablo vuelve a tocar el caso y les dice, hermanos, pasó un proceso de disciplina, de separación para la reflexión, para la meditación. No abandonen a este hermano para que no sea consumido por demasiada tristeza. En medio de esto, Pablo escribe otra carta, una carta que probablemente se perdió. De hecho, los que saben dicen que Pablo escribió 4 cartas a los Corintios. La primera se perdió, la segunda es 1 Corintios, la tercera se perdió y la cuarta es 2 Corintios. Aquí en el capítulo 7, Pablo hace referencia a esta carta, que cuando Pablo escribe, debe estar enojadísimo seguro, y comienza a escribir, y fue una carta dura. La exhortación que hizo a los corintios de asumir un compromiso con el Señor fue muy dura, al punto que Pablo dice, cuando la envía, cuando le dio send, Pablo dice, yo creo que esto fue muy duro, y le pesa. Vamos a leer, 2 Corintios capítulo 7, versículo 5, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pablo sabía lo que era sufrir. Llega a Macedonia físicamente extenuado. Y aparte de eso, según el versículo, dice que también atribulados. Con la gente de afuera tenía problemas, con la gente de adentro temores. O sea, estaba sufriendo. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dios usa a la comunidad para edificarnos y sostenernos. También usa las pruebas. 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Es decir, Pablo venía mal. Se encuentra con Tito y Tito, ¿qué hace? Lo consuela. Pablo venía sufriendo, probado, afligido, y Tito lo consuela. Y Pablo como que se recupera un poco más sabiendo que Tito lo está abrazando, sosteniéndolo. Pero aún se reincorpora más todavía cuando escucha que los corintios habían dado fruto de esta carta que había escrito Pablo. Entonces, Pablo se alegra y se goza cuando Tito lo consuela, pero también al escuchar la respuesta de los corintios. Versículo 8. Porque aunque os entristecí con la carta, no me pesa. O sea, lo que escribí y dije fue duro para ustedes, pero no me interesa, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté cuando lo escribió, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Seguro Pablo dice, qué dicha que se perdió esa carta y que no quedó registrada aquí. 9, fíjense, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, ahora nos gozamos, no porque estamos sufriendo. Si alguien se goza porque está sufriendo solo por sufrir, creo que tiene un problema. Pero fíjense cómo Pablo continúa. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Es decir, que la prueba que vivieron estos corintios, por la situación que estaban viviendo en sus diferentes prácticas, así como también con la carta de Pablo, los entristeció, pero esto produjo una reflexión profunda en los corintios, una meditación hacia el arrepentimiento. Es decir, que la aflicción que pasaron por un momento fue un proceso mediante el cual ellos fueron reorientados en su mente y la voluntad, distanciándose del pecado y dirigiéndose hacia Dios. Los corintios, por la prueba enfrentada, tuvieron un cambio en su mente y en su voluntad. Y eso es lo que la prueba hace. La prueba busca purificar lo que pensamos y nuestra voluntad. Lleva a que la persona sea transformada por el Señor, que su mente cambie. Si ante la carta de Pablo hubieran contestado de acuerdo a los patrones anteriores, hubiera sido un desastre. Llega Pablo y lo crucifican. Pero esa carta les movió el corazón y fue utilizado por el Espíritu Santo. Y en ese proceso de tristeza, de llanto, de dolor, se quebrantaron, lloraron, se lamentaron.
pero permitieron que el Espíritu Santo, por medio de la prueba, purificara su fe. ¿Y comenzaran a qué? A responder diferente. Ya no responden de la manera anterior, como estaban viviendo. Ahora van a responder con un cambio de mente y voluntad. Y Pablo dice, me gozo, me alegro que los haya hecho sufrir, porque ese sufrimiento los llevó al arrepentimiento y ahora piensan, sienten y actúan muy diferente. Eso es lo que hace la prueba en nosotros. Versículo 9. Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Es decir, la prueba que viene por parte de Dios y nos entristece, nos aflige, viene por Dios, para que ninguna pérdida padeceis por parte nuestra. Fíjense este versículo, el 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense por favor, versículo 11. Porque aquí, esto mismo, que ya he sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpio en el asunto. La prueba que pasaron los corintios, fruto de su respuesta equivocada previa y la fuerte exhortación de Pablo, que cuando envió la carta en un momento sintió cierto peso, produjo un cambio en el corazón de los corintios. Y estos corintios, que pocos son alabados, aquí al menos en esta carta, Pablo dice, hermanos, qué clase de cambio, qué fortaleza la que ustedes tienen ahora. Y no tengo el tiempo para detenerme a analizar cada virtud que Pablo exalta. Qué solicitud, o sea, qué disposición para hacer las cosas, qué defensa, cómo sostuvieron firme la verdad, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto por Pablo. ¿De dónde vino esto? Por la prueba. Entonces, ¿cómo fortalece el Señor nuestra fe para que nuestra identidad en Cristo sea fortalecida? Uno, Él nos hizo renacer para una esperanza viva con Jesucristo. Hemos nacido de nuevo y tenemos todos los recursos necesarios. Dos, tenemos una esperanza segura. Esto va a suceder. El día que estemos en la presencia del Señor, un día va a suceder. Y tenemos que tener un peso por eso. Señor, ven pronto. Queremos estar para siempre contigo. Y eso nos sostiene día con día. No con la idea de decir, bueno, un día voy a estar ahí. Esa es mi esperanza. En eso espero. Pero también es, Señor, acepto la prueba, purifica mi fe. Purifica mi forma de pensar. Purifica mi forma de sentir. Y que por ende hay una purificación en mi forma de actuar. Que para todos, por cierto, va a ser extremadamente diferente. Para ninguno va a ser igual. Pero sí podemos sentir nosotros totalmente claro de que podemos sostenernos unos a otros. Recordamos esta ilustración que hablamos de este puente, un puente que fue probado, se derrumbó, etc. Pero hay otros elementos que sí son muy fuertes. Bien, esta ciudad es Petra. Petra no solamente está construida sobre la roca, o sea, es una ciudad labrada en la roca. Esta ciudad no se va a caer nunca. Está tallada en las montañas e interconectada. Está escondida entre montañas y entre desiertos. Es una belleza, es una maravilla. Pero para llegar a un lugar seguro, dicen los que saben, hay que atravesar un desfiladero angosto llamado el Sic, que desemboca en esta ciudad. A veces para que nuestra fe sea tan fuerte como esta ciudad, tenemos que atravesar por muchos desiertos. Porque nos encantaría que por arte de magia nuestra fe fuera sólida como esta ciudad. Pero solamente atravesando el desierto es que llegamos a esa roca sólida, que evidentemente, como José Pablo leía, es Cristo Jesús. Y como cantamos el primer canto, estamos en una roca fuerte, en una roca firme, en la cual nosotros podemos descansar. La vida, como ilustramos anteriormente, es un juego de respuestas. Es un dicho, es un decir. Y si lo tomamos y comenzamos a masticar esta idea, como creyentes, vamos respondiendo a la vida todos los días. Más allá de qué me pongo hoy, qué desayuno, qué almuerzo, qué ceno, cómo me muevo, más allá de eso, ¿cómo respondo a cada asunto de la vida? ¿Cómo? ¿Cómo respondo? ¿Sigo respondiendo desde una fe no purificada? ¿Una fe que sigue siendo endeble?
Porque cuando Dios tiene en su gracia probarnos, lo que hago es rehuir de la prueba, quejarme. Es más, déjeme ponérselo ahora todavía un poco más complicado. Convierto las pruebas en tentaciones y comienzo entonces a pecar a través de la queja, del menosprecio, del distanciamiento. ¿Saben cuántas personas me han dicho? Es que yo estoy enojado con Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios no me bendice. Porque yo vengo a la iglesia y canto y sirvo y ofrendo y todo, y Dios no me bendice. Qué concepto tan egocéntrico de lo que son las bendiciones de Dios. Si Él ya nos bendijo para estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo el Señor fortalece mi identidad? Le leo rápidamente de Pedro cómo el Señor fortalece nuestra fe. Versículo 3. Según su grande misericordia, por el poder de la resurrección de Jesús. Según su gran misericordia nos hizo renacer. En el versículo 4, Él nos habla de que 4 y 5, de que la fe se fortalece por medio de la esperanza de una seguridad. Estoy seguro en Cristo. Y tercero, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, nuestra fe se fortalece a través de las pruebas, es que ahí somos fortalecidos. Pero ¿cómo? ¿Con cada detalle? Yo no lo sé. Porque cada uno de nosotros es un ser diferente, con una relación particular con Dios, en la que el Señor trabaja. ¿Qué es lo que tenemos en común? La sensibilidad de disponernos delante del Señor para que Él purifique nuestra fe. Ahí está lo que tenemos en común. Sufrimos de maneras diferentes, pero vamos con el mismo propósito. Fíjense cómo termina 1 Pedro versículo 1, versículo 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de mi fe? La salvación de nuestras almas. Tenemos ese pleno descanso. José Pablo leyó temprano, al inicio, este pasaje de dónde estamos construyendo. El hombre sabio edifica sobre la roca. Y José Pablo muy acertadamente dijo que esta es la conclusión del Sermón del Monte, uno de los discursos más importantes de la historia de la humanidad. Y el hombre más sabio, nuestro Dios Jesucristo, terminó diciendo, el que me escucha y hace lo que acabo de decir, lo compararé a un hombre sabio que edifica sobre la roca, como esa ciudad. Pero el que me escucha y no responde desde esa voluntad, desde esa gracia, lo compararé a un hombre necio que edifica sobre la arena. Entonces, pregunto, ¿desde dónde estamos respondiendo nosotros? ¿Desde la roca, en Cristo Jesús, permitiendo que mi identidad sea fortalecida para ir respondiendo conforme a Él? ¿O sigo respondiendo desde la arena de mi propia justicia, de mis propios conceptos, de lo que yo decida que es bueno y que es malo, formados en la voluntad de Dios? Santiago termina diciendo, hablando sobre las pruebas, dice que debemos pedir a Dios sabiduría. Dice Santiago capítulo 1, versículo 3, que seremos probados en muchas pruebas y que el fruto de la prueba, y que debemos tener paciencia, y que si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. El mismo viento que botó ese puente hace 80 años atrás, espiritualmente puede ser para nosotros ese viento que nos lleve de un lado para otro, porque estamos sobre la arena y no sobre la roca. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por esta carta de Pedro, porque nos enseña, Señor, que nuestra identidad necesita seguir siendo fortalecida, Padre, desde tu persona. Señor, es increíble, nos has adoptado como hijos tuyos. Por medio de la resurrección de Cristo, somos herederos de esa salvación completa en Cristo Jesús. Y para que esa seguridad que tenemos en Cristo siga profundizando, Señor, tenemos que ser probados. La prueba, Señor, de entrada no nos gusta. El sufrir, Señor, no nos apetece en nuestra vida diaria. Pero cuando entendemos, Señor, que las pruebas que tú permites van a fortalecer nuestra fe, mucho más precioso que el oro, vamos a ser hallados en gloria, alabanza y honra a Jesucristo por medio de esta fe, Señor, en ti. Padre, ayúdanos a llevar las pruebas y adversidades de acuerdo a tu voluntad y en tu gracia, para que tu nombre sea exaltado por medio de nosotros. Que haya en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Señor, que el leve sufrimiento temporal
sea contrapesado con la eternidad en Cristo Jesús, por la seguridad en la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre, te amamos, Señor, y síguenos probando en tu gracia, para que podamos ver tu rostro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.